¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrevista de CNN Chile para conversar de un libro que ya empieza a circular en las librerías nacionales y que tenemos aquí en nuestras manos. Se trata del libro Enrique Correa, una biografía del poder, escrito por Andrea Insunza y Javier Ortega. Un viaje realmente fascinante a través de la vida de Enrique Correa y un personaje fundamental para entender lo que ha sido la vida política de nuestro país en los últimos 50 o más años. Vamos a conversar sobre este libro con los autores. Nos acompañan Andrea Insunza y Javier Ortega, autores de este libro publicado por Periodismo UDP Cataluña y directores además de la productora periodística Un Día en la Vida. Andrea, Javier, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Es un libro, como decía en la presentación, fascinante porque permite a través de su vida y de su biografía entender mucho de las dinámicas políticas y sociales de lo que ha ocurrido en Chile en los últimos 50 años, ¿no? Pero me gustaría partir por una pregunta bien básica. ¿Por qué eligieron a Enrique Correa? Mira, nosotros teníamos la idea primero de escribir sobre la influencia del empresariado en la política chilena. Ok. En una conversación preliminar con una fuente, nos dijo, Enrique Correa es la persona que une estos mundos, es la mejor persona para contar esta historia. Ajá. Y salimos de esa entrevista, apenas pisamos la vereda, con Javier nos miramos y dijimos, vamos a escribir la biografía de Enrique Correa. Les quedó claro de inmediato. Inmediatamente. Sí. Y luego, efectivamente, era un personaje fascinante en el sentido de que era un revolucionario convertido en lobista, si tú quieres, ¿no? Sí. Y por lo tanto servía para mostrar cómo había cambiado de manos el poder desde los circuitos más tradicionales, partidos, sindicatos, iglesia, a un circuito más extrainstitucional, donde el empresariado efectivamente tiene mucha influencia, ya sea financiando campañas o a través del propio lobby, etc. Claro, claro. Su historia es bien fascinante también porque tiene una trayectoria muy particular, ¿no? Comienza como un dirigente muy cercano al mundo de izquierda, militante, marxista-leninista, y luego termina dedicado al lobby, ¿no? Y vinculado al mundo empresarial. ¿Qué refleja eso de nuestra historia también? ¿No? ¿Cómo ven esa trayectoria? Hay una cosa que, aparte de lo que dice Andrea del cambio del poder desde el mundo más tradicional al empresariado, que en paralelo que a nosotros nos sorprendió, que básicamente tiene que ver con los quiebres y reencuentros entre el mundo, la izquierda laica, Ajá. y los cristianos más de avanzado, progresistas, como se dice ahora. Correa representa muy bien eso. Correa es el que impulsa un quiebre en la JS entre estos dos mundos, Claro. ¿ya? Y después, que van a ser después una de las causas del quiebre democrático de 1963. Sí. Ellos, después viene, la izquierda hace parte de la izquierda hace su renovación y Correa la hace un poquito más tarde, y Correa después quiere unir a estos mundos. Él vuelve a Chile clandestino en 1981 con una identidad falsa. Claro. Y se mete en la cabeza un proyecto que es por el cual él lo encabeza directamente, no es un segundo, porque Correa es muy buen segundo, Sí. muy bueno en la trastienda, y es unir a los cristianos en un movimiento popular con los laicos socialistas. Y él no le resulta eso, pero se reencuentra con Patricio Aylwin después de la campaña, no, Claro. y eso también es un simbolismo, porque simboliza el reencuentro de estos dos mundos que se peleaban tanto y que después hacen la transición. Sí. En esta trayectoria de Enrique Correa, ¿qué creen ustedes que es un rasgo común a lo largo de su vida que le permite llegar a donde llegó en las distintas esferas en las que estuvo y en las que se movió Enrique Correa? Bueno, Correa es un seductor. Y como decía Javier, él estaba acostumbrado a jugar un rol como de segundo plano, ¿no? Claro. El poder en las sombras, la trastienda. Nunca aspiró a ser presidente, digamos. Nunca. De hecho, el único momento en que ese rol cambia es cuando es ministro vocero de Aylwin, del primer gobierno democrático post-dictadura, y eso es algo a lo que Aylwin lo empuja. Él no quiere. Él realmente quiere ser el subsecretario de Edgardo Benninger en la Secretaría General de la Presidencia. Con quien hacía dupla después. Así es. Pero Aylwin quiere que él sea el hombre de izquierda en su equipo político
quiere que él sea el vocero y Correa, que de niño era tartamudo y por eso había optado por este rol como debajo del podio, digamos, tiene que salir al podio. Y eso es decisivo en su historia porque eso hace que se haga un hombre conocido, un dirigente conocido, que no lo era tanto, y que lo valore un mundo que al comienzo lo mira con harto desprecio, que es el mundo de los militares, el mundo de la derecha, el mundo empresarial, ¿no? Sí. Le decían el pebre, picante pero bien preparado, lo miraban con harto clasismo, hablaban de que pronunciaba mal la CH. Claro. Un hombre que venía de provincia, de Ovalle. Exactamente, sin grandes redes, digamos, Sí. en la élite, ¿no? Y ese paso es decisivo porque ahí Correa despliega su talento, este talento de seductor, de ser una persona que provoca hechos políticos o que evita crisis. Él está desde la primera hora de la mañana hasta última hora de la noche haciendo política, digamos. Claro, y vive para eso. Y es un gran conversador. Y eso luego, curiosamente, va a ser, volviendo al segundo plano, un capital como consejero empresarial y como lobista. Claro. ¿Y siempre tuvo esos rasgos o esas características, esos talentos? Desde pequeño, cuando estaba en Ovalle, nosotros fuimos a Ovalle a reconstruir su infancia. Desde pequeño fue muy popular, era muy estudioso, era muy bueno para los estudios, pero podía ser... Tenía buena llegada con los profesores, tenía buena llegada con los compañeros que eran revoltosos, con todo el mundo. Era como un niño que se explayaba muy bien, a pesar de que era tartamudo. Y eso le trae dificultades cuando descubre que la política es la gran pasión de su vida. Claro. Y intenta pulirla, pero tiene mucho que ver con que se dedica al principio a ser un hombre más, un liderazgo más de la trastienda, más en segundo plano. Y eso siempre lo mantuvo, ¿o no? Esa idea de que el poder no necesariamente era estar conduciendo y ser la punta de lanza, sino que estar en una segunda línea y la trastienda era muy útil y muy práctico también. Él aprende eso muy temprano porque de hecho en el liceo postula al centro de alumnos y pese a que es mucho más popular que su competidor, pierde la elección. Pero esa también es una lección de que él podía seguir influyendo y siendo un actor influyente en el liceo, digamos, y eso después se replica en la vida. ¿Cómo fue el proceso de transformación de Enrique Correa? La izquierda chilena vivió este proceso de renovación en el exilio fundamentalmente. Eso le permite entender las cosas de otra manera, volver a Chile mucho de esos liderazgos y liderar lo que luego sería la Concertación y derrocar a Pinochet. Pero en el caso de Enrique Correa, ¿cómo fue esa transición y ese proceso de renovación, siendo él, como decíamos antes, marxista-leninista, apasionado y convencido en su momento? Bueno, Correa es parte de la izquierda que en el exilio conoce las reflexiones que está haciendo, por ejemplo, el Partido Comunista Italiano con el eurocomunismo, ¿no? Y él conoce de cerca esa reflexión porque varios militantes del MAPU Obrero Campesino, que es su partido en esa época, son de los primeros que empiezan esta reflexión pro-renovación. Ahora, él se demora más porque él está mucho más cerca de la Unión Soviética. Cuando Correa sale al exilio al inicio de la dictadura en Chile, para él la Unión Soviética era el futuro. Y él además lo pasa bien cuando vive en Moscú y lo pasa bien cuando vive en Berlín Oriental, digamos. A él le gusta esa vida, no tiene las complicaciones que otros sí viven, digamos. Que vivieron un shock. Exactamente. Ahora, él llega a Chile a principios de los 80 y ahí empieza un viaje importante que va a ser relevante en cómo se renueva, digamos. En ese sentido, ¿le costó más o menos? Porque finalmente él logra llegar, con el gobierno de Patricio Aylwin, a una posición de poder bien importante. Y si es que le costó más, uno hubiera pensado que estaría más en la periferia, digamos, del poder en la transición. Pero es que él, antes del gobierno de Aylwin, da un giro pragmático. Él viene con un proyecto que es de base popular, desde que crear un nuevo partido. A él le inspiran mucho las protestas callejeras y cree que el futuro de la política está un poco ahí. Está un poco ahí entre los cristianos de base, entre los socialistas de las poblaciones de las zonas marginales,
Pero el año 1986, 1987, la movilización callejera empieza a agotarse. Y es cuando viene el momento de enrielarse para el plebiscito y la oposición comienza a prepararse para la vía electoral. Y Correa en ese momento da un giro pragmático, se suma al plan del plebiscito, porque Correa es un muy buen organizador. ¿Ya? Y General Regá, que era el coordinador de este macro comando que iba a ser el comando del no después, necesita a alguien que lo vincule con la izquierda, con los socialistas de Almeida concretamente. Y Correa conoce muy bien ese mundo, tiene que convencer gente. Correa conversando es muy bueno. Ya, un seductor, como decía. Un reunionólogo. ¿Ya? Se puede estar reunido todo el día y hasta que te convence. Y Correa se suma a este plan y se reencuentra con él, que era su gran prócer de la infancia. Después era su adversario enconado de juventud. Y en el 88, 87 se encuentra en el comando del no con Elwin, y Elwin le dice: yo a usted lo conozco, yo soy Enrique Correa, pero si no habíamos peleado tanto, y se dan un abrazo. O sea, eso es como el símbolo del reencuentro de esta división entre dos mundos que están por la justicia social, que gracias, debido a esta división viene el golpe, y cuando estos dos mundos se reencuentran, derrotan a Pinochet. Es como bien simbólico eso. Claro que sí. Y por lo mismo también el personaje y la historia de Enrique Correa refleja mucho de lo que de lo que sucedió, ¿no? Del derrotero del país. ¿Y qué rol tuvo luego cuando ya estuvo en el gobierno Enrique Correa? ¿Cómo definirían ustedes el rol en esos años de Patricio Aylwin en particular? Porque él tuvo ahí un trabajo muy importante, sobre todo de acercamiento con el mundo militar. Sí, ahí hay tres cuestiones que Correa hace que son bien notables y lo llevan a convertirse en un ministro estrella, digamos, de ese gobierno. Uno es que efectivamente es un interlocutor informal del ejército, una interlocución paralela a la que hay con el Ministerio de Defensa y el ministro Rojas, que es un ministro con el que Pinochet se lleva mal y no le gusta. Y en cambio Correa escucha mucho más al ejército, escucha mucho más las preocupaciones de Pinochet. Y de hecho eso lo lleva a cometer errores, como por ejemplo creer que Pinochet está dispuesto a renunciar antes de tiempo, y mete al gobierno en una crisis en el ejercicio enlace, que fue el primer movimiento militar que puso en alerta y a la defensiva, digamos, al gobierno de Aylwin, ¿no? Y luego después, en el 93, cuando Aylwin está de gira, Benninger también está fuera del país y él es el ministro del Interior subrogante porque Krause es el vicepresidente, ¿no? Y ellos van a negociar con Pinochet a la casa del general Ballerino y pasan a llevar el esfuerzo que tiene ese gobierno de que el poder civil está por sobre el militar, ¿no? Pero efectivamente él también es la válvula de escape para que los desencuentros con el ejército no se agraven y no nos lleven a una crisis que retroceda en la recuperación de la democracia. En un momento en que, digamos, la amenaza de un regreso de los militares estaba ahí, estaba latente. Exactamente. Ellos tenían muy claro que ese es un gobierno que parte con el poder formal, pero que tiene que ir construyendo en el camino el poder real, porque ese poder todavía lo sigue teniendo en buena parte Pinochet y el ejército. Bueno, y a propósito de eso y de ese episodio, varios de los entrevistados con quienes ustedes conversaron, más de 200 personas, ¿no?, para poder desarrollar este libro, muchos resaltaban que Enrique Correa leía muy bien el poder, ¿no?, y que era capaz de entender muy bien la estructura de poder. ¿A qué se refieren con eso? De chico. Bueno, Enrique Correa tuvo varias escuelas del poder. Una de las primeras fue la Juventud de Estudiantes Católicos, a la que ingresa un movimiento laico apostólico progresista que ingresa a los 12 años, quizá un poco antes, en Ovalle, y que básicamente consiste en relacionarse con personas. Y tú, en el mundo de la política, el primer mundo con el que te encuentras es las personas y la conversación cara a cara. Correa era magnífico en el cara a cara, lo pule en la Juventud de Estudiantes Católicos, pero después él ingresa al seminario, seminario pontificio acá en Santiago, y la iglesia es una de las grandes escuelas del poder, y él está un año ahí y pule esa gran faceta que tiene de convencer, de sumar a gente para las causas quizás no de él, pero de otros sí. Claro. Y después
decide convertirse en un político profesional, porque ya lo hace muy tempranamente, tiene que irse de Ovalle, venirse a Santiago, Claro. llega acá a estudiar a la Universidad Católica de Chile, entra a la Juventud Demócrata Cristiana y ahí empieza a ganar reconocimiento, pero hay un hecho muy relevante que es la llegada de Rodrigo Ambrosio, un joven mayor que él, muy brillante, quien sí tiene facilidad para hablar y para sumar gente a su causa, para ser el primero. Claro. ¿ya? Y Correa se convierte en su segundo. Y Rodrigo Ambrosio es un crujido. Ajá. Es su ¿En primer... qué sentido? Rodrigo Ambrosio porque era una persona venía de haber estudiado en París primero, venía con una postura marxista-leninista, pero mucho más dúctil, mucho más pragmática, más maleable, más que la del Partido Comunista Chileno, que era muy prosoviético, muy... ¿ya? Rodrigo Ambrosio viene con esta postura un poquito más avanzada. Aire fresco. Aire fresco, anclada en la lucha de clases, pero llega a la JDC. Sí. Y llega con la idea de romper la JDC. ¿Para qué? Para que llevarse a los mejores de la JDC, entre ellos está Enrique Correa, y sumarlos a los partidos de izquierda para conformar una verdadera revolución. Partido Comunista, Partido Socialista. Ahí empieza la división de estos dos mundos de los que hablamos, que son los laicos progresistas y los cristianos de avanzada. Y hay otra cuestión interesante, Andrea, respecto de Correa y el poder, en el sentido de Correa es una persona que dice que para él el poder es como una taza, ¿ya? O sea, como que él distingue muy bien si entra a un lugar quién manda. Sí. También ocupa los símbolos del poder, ¿no? O sea, si te recibe en su oficina personal, en su despacho, o si te recibe en la sala de reuniones, son señales distintas, ¿no? Cómo te saluda, a veces ocupa los símbolos del poder para intimidar. Y lo otro de lo que es muy consciente es de la importancia del dinero en la formación de poder político, ¿no? Probablemente porque el MAPU es un partido que en el exilio pudo sobrevivir gracias a los aportes de los países socialistas en su momento, pero sobre todo creemos nosotros porque en el gobierno de Elwin él queda a cargo de los fondos reservados que en esa época son indispensables para que los partidos que todavía tienen que legalizarse existan, los sindicatos funcionen. Toda la ayuda internacional, hay que pensar, que alimentaba a la izquierda durante la dictadura, que hacía posible su trabajo político, se termina. Sí. Y estos fondos son indispensables para que esa actividad continúe. Eso nosotros creemos algo que Correa comprende muy bien y después, como lobista, lo sigue ocupando, pero esta vez como un consejero para el mundo empresarial respecto de a qué candidato se puede apoyar en las campañas, él mismo, qué tipo de aportes puede hacer con su empresa para algunas candidaturas sobre otras, etc. Y bueno, y ahí ustedes aterrizan lo que trasciende como el mito de Enrique Correa, ¿no? Y respecto al rol que tenía ahí en ese mundo y cómo construyó ese vínculo. ¿Qué justificación le daba Correa para vincular el mundo político con el empresariado? No era solo una ambición personal, digamos, ¿no? Él entendía que había algo más. Es que él entiende prontamente, como decía Andrea, el peso del dinero como para crear poder político, y él también se da cuenta cuando deja el gobierno de Elwin, ya no puede seguir en la política formal. Lo intenta 2 veces, en 1997 su segundo intento. Entonces, ¿qué hace? Es reinventarse y se va donde está el poder informal. Él no quiere ser lobista. Sí. Él quiere ser un político formal. Pero como no lo puede ser, se va a trabajar como lobista. Y lo que hace es convertirse en un puente entre el mundo del dinero y el mundo de la política. Y Correa, como consiglieri de grandes fortunas, no solo con imaginación que hace el lobby, sino que él como consiglieri personal, porque son 2 cosas distintas, él a un candidato que él quiere apoyar, que casi siempre son de centro de izquierda, ¿ya? Porque él se cree, o sea, él se ve a sí mismo como un hombre de izquierda. Él consigue el financiamiento para una candidatura, que es el 40% de la candidatura, consigue el timbre del partido o el cupo para ir, que es el otro 40%, y también
te entrega al candidato del 20%, que es la estrategia para ganar una campaña. O sea, te entrega el auto con llave en mano, hace el servicio completo. Completo, sí. Completo. Sí, sí. Ahora, ese poder, de todas maneras, va declinando, ¿no? Y de alguna manera ustedes reflejan también cómo su propio nivel de influencia personal va declinando en la última década y la propia empresa también, Imaginación, que fue este brazo con el que siguió ejerciendo o desarrollando ese trabajo de lobby, también empieza a tener problemas. Sí. Ustedes plantearon una tesis directamente de un ocaso Sí. de Enrique Correa. ¿Por qué? Nosotros comparamos el momento de gloria, digamos, de Correa en el mundo privado, Ajá. que uno podría decir está toda la década de 2000 y al menos hasta mediados de los 2010, digamos. Él es el lobista por excelencia, es el que encabeza los rankings como el mejor o el más influyente lobista, pero luego pasan varias cosas. La primera es que su generación empieza a envejecer y empieza a tener menos puestos de poder. Claro. La segunda es que eso también pasa con sus interlocutores de la derecha, ¿no? Los coroneles de la UDI salen de escena. Sí. La tercera es que los empresarios con los que él tiene una relación muy cercana fallecen o se retiran de la primera línea y dejan los negocios en manos de sus herederos con los que Correa no tiene una relación tan cercana. Entonces, todas las fuentes de su poder empiezan a perder un poco de peso, digamos. Claro. ¿no? Y él sigue trabajando hasta el día de hoy, Imaginación sigue funcionando, sigue teniendo clientes, Sí, digamos, claro. pero respecto de ese momento, él va de salida, digamos, ¿no? Y otro consultor decía que también el poder ya no estaba en el Congreso, ¿no? Estaba Sí, en otra claro. parte. Ya es más difícil porque el poder está en las comunidades, por ejemplo. Está mucho ahí. Y ya el señor del teléfono ya no funciona tanto. Además que la sociedad actual reclama más niveles de transparencia. Sí. ¿Ya? El lobby no es el lobby a la manera de Enrique Correa, que era levantar el teléfono y llamar a alguien, no es tan bien visto. No es tan bien visto y también porque, bueno, tiene 79 años. Bueno, también, ¿no? Sí, Y o sea, eso será es evidente. evidente. O sea, y lo que lo golpea mucho es el caso de platas políticas. Ajá. El escándalo de las platas políticas que parte con Penta y sigue con SQM. ¿Por qué lo golpeó tanto, Javier? Porque él está en los dos extremos del escándalo. Está con las empresas que financian de manera ilegal la política, que son las dos que alcanzan a entrar en el saco, porque las otras se salvan, que son Penta y SQM, y está en el otro lado, está con está asesorando a los políticos, A los políticos, que reciben esos recursos. Sí. Mejor ejemplo, Rodrigo Peñailillo, el ministro del Interior en ese momento de Michelle Bachelet, que había recibido plata, ese tipo de platas negras, en la precampaña bacheletista. Claro. Y él está asesorando ambos lados cuando está este escándalo. Y eso lo expone mucho, porque Peñalillo cae, pero antes intenta presionar de una manera denodada al impuesto interno para que para las querellas. Sí. Y Correa en ese momento lo está asesorando. Y además trata de hacer una amnistía encubierta en el Congreso con un proyecto de ley. Y ahí, en ese momento, Correa lo está asesorando. Correa es vocero de la tesis de que el financiamiento ilegal de la política no es corrupción. Y varias cosas más. Correa se juega en ese... Abiertamente. Sí, por supuesto. Él mismo es vocero de eso. Claro. Y además la tesis de Escobar, de Ricardo Escobar, de que las boletas falsas, ideológicamente falsas, no son delitos, sino que son, ¿cómo se llama? Errores tributarios. Faltas tributarias. Faltas tributarias, sí. Él ayuda a armarla. Enrique Correa sí. e Imaginación ayudan a armarla. Entonces, él consigue encapsular esa crisis. Pero el costo es la exposición. Antes que se nos vaya el tiempo y a modo de conclusión quizás de la conversación, si es que Enrique Correa no era una persona ambiciosa en términos personales, al menos de transformarse en el líder, ¿no? de político desde ese punto de vista, llegar a ser presidente, pero sí se reconoce como un animal político. ¿Cuál creen ustedes que era el leitmotiv finalmente de Enrique Correa? ¿Cuál ha sido su gran motor durante todo este tiempo
¿Y qué sentido creen ustedes que le da a su propio trabajo, Enrique Correa? A Correa le gusta estar donde las papas queman. A Correa le gusta estar donde se toman las decisiones. El estar ahí, digamos, es la satisfacción No en la sí plata, misma. por ejemplo. No, porque no. todo lo define como un hombre muy austero también, ¿no? Es muy austero y de hecho bastante desprendido con el dinero. Sí, ayuda a mucha gente. Decían. Así es. Sí. El fin es la política. Él no busca objetos de deseo distintos como otros políticos. Por eso es tan atípico él. Claro, Y por eso hay tantas contradicciones en él también. seguro. Y uno las va descubriendo ahí a lo largo del libro. Vale la pena aclarar también que no pudieron conversar con Enrique Correa, ¿no? No quiso. No accedió a una entrevista para el libro. No quiso. Andrea, Javier, muchísimas gracias por haber venido a conversar con con nosotros aquí en CNN Chile. Enrique Correa, una biografía sobre el poder, es el libro que ya está en librerías, editado por Catalonia UDP. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias a ti, Sebastián. Y a ustedes los dejamos invitados, por supuesto, a la siguiente entrevista CNN. Sigan con la programación de CNN Chile. Nos vemos.